¿Tu hijo siempre come lo mismo? ¿Pasta, pan y galletas? ¿Y cuando intentas introducir algo nuevo termina en rechazo, llanto, arcadas o una batalla que deja a todos agotados? Si te suena familiar, quiero que escuches esto, porque probablemente no estás delante de un niño caprichoso y tampoco delante de un problema que vaya a resolverse insistiendo más. La mayoría de las veces el problema no está en la comida, está en cómo el sistema nervioso percibe esa comida. Y cuando entiendes eso, cambia por completo la forma en que afrontas las comidas en casa. La selectividad alimentaria es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Se ve mucho en niños con autismo, TDAH y otros perfiles neurodivergentes. Y hay algo que se repite constantemente. Los padres llegan a consulta pensando que el problema está en la conducta, que el niño es demasiado exigente, que se ha acostumbrado a salirse con la suya, que necesita límites. Pero cuando empezamos a analizar lo que ocurre realmente, descubrimos algo diferente. Descubrimos que detrás de mucho rechazo alimentario hay dificultades sensoriales, problemas de regulación, experiencias desagradables asociadas a la comida o a la necesidad neurológica que no están siendo comprendidas. Por eso hoy quiero explicarte cuándo estamos ante una fase esperable del desarrollo y cuándo estamos ante una situación que merece una intervención más específica. Porque no es lo mismo un niño que prefiere ciertos alimentos durante una temporada que un niño cuya alimentación se vuelve cada vez más limitada con el paso del tiempo. Y distinguir una situación de la otra es fundamental. Todos los niños tienen preferencias, eso es normal. Es habitual que alrededor de los 2 o 3 años aparezca una etapa en la que aceptan menos alimentos. Rechazan sabores nuevos o muestran una mayor necesidad de familiaridad. Eso forma parte del desarrollo, pero la selectividad alimentaria es otra cosa. Hablamos de una restricción importante en la variedad o cantidad de alimentos que una persona puede tolerar. Y utilizo la palabra tolerar de forma intencionada, porque muchas veces no se trata de que el niño no quiera comer determinados alimentos. Se trata de que su sistema nervioso no consigue procesarlos de forma cómoda y segura. Existe un continuo. En un extremo encontramos preferencias alimentarias normales. En el otro, niños que mantienen listas extremadamente reducidas de alimentos durante años. Niños que dejan de incorporar variedad con la edad. Niños cuya alimentación empieza a afectar a su nutrición, a su bienestar y a su participación social. ¿Cuándo empieza a preocuparnos? Cuando la situación se mantiene en el tiempo sin mejoría. Cuando genera un malestar importante. Cuando aparecen dificultades nutricionales. Cuando las comidas se convierten en una fuente constante de estrés. Cuando condiciona actividades cotidianas, como ir a cumpleaños, viajar o comer fuera de casa. En ese momento ya no estamos hablando simplemente de gustos. Estamos hablando de una señal que merece ser comprendida. Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Para que una persona pueda comer un alimento, primero tiene que procesarlo sensorialmente. Y eso sucede mucho antes de que llegue al estómago. El cerebro evalúa su aspecto, su olor, su textura, su temperatura, su consistencia y decide si aquello parece seguro o no. Cuando el procesamiento sensorial funciona de forma diferente, algo tan cotidiano como un trozo de fruta o una cucharada de yogur puede convertirse en una experiencia realmente desagradable. La textura suele ser uno de los factores más evidentes. Hay niños que toleran perfectamente alimentos crujientes, pero rechazan cualquier textura que sea blanda. Otros aceptan purés, pero no soportan encontrarse pequeños trocitos. Otros necesitan que todo sea homogéneo y predecible. No es una cuestión de voluntad.
Es una experiencia sensorial que el cerebro interpreta de forma diferente. El olfato también tiene un papel enorme. Los olores tienen una conexión muy directa con los sistemas cerebrales, relacionados con la alerta y la protección. Por eso, un simple olor puede provocar rechazo, incluso antes de probar el alimento. Existe además otro concepto que considero fundamental, y es la interocepción. La interocepción es la capacidad de percibir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando sentimos hambre, saciedad, náusea, malestar digestivo, necesidades fisiológicas. Muchos niños neurodivergentes presentan diferencias en esta área. A veces no identifican claramente el hambre ni la saciedad y otras veces perciben sensaciones corporales de forma confusa o intensa. Y eso hace que la alimentación resulte impredecible. A todo esto se suma un factor muy importante, la necesidad de predictibilidad. Los alimentos conocidos son seguros porque el cerebro ya sabe exactamente qué esperar. Los nuevos no. Tienen un color diferente, una textura diferente, un olor diferente, una apariencia diferente y para un sistema nervioso que necesita certeza para sentirse seguro, esa incertidumbre puede resultar muy difícil de gestionar. Cuando entendemos lo que está pasando en el sistema nervioso, también entendemos por qué algunas estrategias no funcionan, incluso cuando se aplican con la mejor intención. Uno de los errores más frecuentes es aumentar la presión, insistir, negociar, rogar, prometer recompensas, amenazar con consecuencias, intentar convencer una y otra vez. El problema es que la presión aumenta el estrés y un sistema nervioso estresado tiene menos capacidad para tolerar experiencias nuevas. Otro error frecuente es asumir que la solución consiste en obligar a probar aunque sea una pequeña cantidad. Puede parecer razonable, pero si el alimento está generando una respuesta de alarma, una pequeña cantidad sigue siendo una experiencia desagradable. Y cada experiencia negativa fortalece la asociación entre ese alimento y el malestar. También es muy habitual esconder los alimentos dentro de otro, mezclar ingredientes, disfrazar los sabores, camuflar las verduras. Yo entiendo perfectamente por qué se hace. La intención suele ser proteger la salud del niño. Sin embargo, cuando descubre el engaño, y muchas veces lo descubren, la confianza puede verse afectada. Y la confianza es un elemento esencial en cualquier proceso de ampliación alimentaria. Otro error consiste en pensar que el problema es únicamente el hambre. A veces puede influir, pero en muchas ocasiones la cuestión principal no es cuánto hambre tiene el niño. La cuestión es cuán seguro se siente frente a ese alimento. Hay situaciones en las que pequeños cambios en casa pueden marcar una diferencia importante. Reducir la presión, mantener rutinas predecibles, ofrecer alimentos sin exigir que se consuman. Solo ponerlos delante. Permitir la exploración sensorial. Acercarse a la comida a través del juego y la curiosidad. Todo eso puede ayudar, pero también existen situaciones donde conviene buscar apoyo profesional, especialmente cuando la dieta es muy limitada y aparecen déficits nutricionales, cuando existen arcadas o vómitos frecuentes, cuando la angustia es intensa, cuando la variedad alimentaria disminuye progresivamente con los años o cuando las comidas afectan de forma significativa al funcionamiento familiar. En esos casos es importante realizar una valoración completa. Desde terapia ocupacional podemos analizar el procesamiento sensorial, la regulación y las habilidades relacionadas con la alimentación. Y desde la nutrición podemos revisar el estado nutricional, detectar posibles carencias y diseñar estrategias realistas que respeten las necesidades del niño. Porque el objetivo no es forzar. El objetivo es construir seguridad. Y la seguridad es la base sobre la que después aparece el cambio. Quiero terminar con algo importante.
Si llevas meses o años intentando resolver este problema, es posible que hayas probado prácticamente todo. Probablemente también te hayas preguntado muchas veces si estás haciendo algo mal, pero no puedes resolver algo que no comprendes. Y durante demasiado tiempo, la selectividad alimentaria se ha interpretado únicamente como un problema de conducta, cuando en realidad, en muchos casos, estamos viendo la expresión de un sistema nervioso que necesita apoyo. La próxima vez que tu hijo rechace un alimento, prueba a cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿por qué no quiere comer esto? Pregúntate, ¿qué está intentando decirme su sistema nervioso? Porque muchas veces la comida no es el problema. La comida es el mensaje. Y cuando aprendemos a entender ese mensaje, empezamos a acompañar de una forma mucho más eficaz y respetuosa. Si este vídeo te ha resultado útil, cuéntame en los comentarios cuál es el alimento que más conflicto genera ahora mismo en casa. Voy a ir leyéndolo todo. Y si queréis que la próxima vez hable de algún tema concreto, me lo podéis dejar también en los comentarios. Y nos vemos el próximo miércoles.